Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Siempre me ha parecido muy fuerte este pasaje del Evangelio en donde Jesús de alguna manera nos previene, nos alerta de un peligro que siempre está ahí, que siempre está latente. Y es el hecho de convertir nuestra fe, de convertir nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad en algo egoísta, en algo meramente epidérmico, sensible, pero que no es lo que Dios pensó para nosotros desde toda la eternidad. Jesús pone aquí en evidencia que hay muchas personas que sí, que pueden incluso hacer milagros, que pueden hablar en su nombre, que pueden predicar, que incluso pueden arrojar demonios, fíjense, pero que no necesariamente van a entrar al reino de los cielos. Es fuertísimo porque Jesús incluso dice que estas personas que dicen Señor, Señor y que dicen hacer todas esas cosas y que incluso las hacen, porque Jesús no niega que hagan milagros, no niega que expulsen demonios, no niega que tengan dones y carismas, pero que al final les va a decir: nunca los he conocido, aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. Qué fuerte, ¿no? O sea, quiere decir que una persona puede tener un carisma, pero no necesariamente ese carisma la va a hacer santa o santo. Fíjense bien, una persona puede tener un carisma, pero no necesariamente por ese carisma, por esa gracia, por ese don, esa persona va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí Jesús es súper claro, dice: oye, a estas personas les puedo decir: nunca te he conocido, no sé quién eres. Aléjate de mí, tú que has hecho el mal. Nosotros pues en el medio que nos movemos, sobre todo los sacerdotes, pues conocemos a muchas personas, tenemos pues la capacidad de conocer a muchas personas que tienen muchos carismas. Y carismas pues todos tenemos, ¿eh? Unos son más evidentes, unos son más como eso, ¿no? Como más espectaculares y otros menos, pero todos tenemos carismas. Y no por el hecho de que tengas un carisma de los normalitos o sobrenatural, quiere decir que vas a llegar al cielo. Jesús aquí nos dice que se trata de cumplir su voluntad. Jesús nos dice al inicio del Evangelio que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y qué significa cumplir la voluntad del Padre? Es ese construir sobre roca. El que construye sobre roca es el que cumple la voluntad del Padre. El que construye sobre Cristo, el que construye sobre los mandamientos, sobre su palabra, sobre la caridad del Evangelio. Ese es el que construye sobre la roca y ese es el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, aquí se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de cumplir lo que Dios pide en tu corazón, el llevar a cabo esos anhelos que Dios puso en tu corazón hoy. Y si tienes un carisma
y ese carisma lo empatas con esos anhelos y con ese cumplimiento de la voluntad de Dios, estarás construyendo sobre roca y seguramente vas a hacer muchísimo bien y vas a ser un santo, vas a ser una santa, porque el día de mañana entrarás al reino de los cielos y Jesús te dirá, ven aquí, bendito de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre me diste de comer, porque cuando estuve desnudo me vestiste, porque cuando estuve en la cárcel me visitaste, porque de eso se trata, cumplir la voluntad de Dios. Pero si tú o yo usamos nuestros carismas solamente para el relumbrón, solamente para, pues eso, que nos vean los demás, o eso, utilizamos nuestros carismas sin cumplir la voluntad de Dios, pues eso no producirá frutos y esos carismas se quedarán estériles, se quedarán vacíos, no habrán servido de nada. Fíjense en la vida de Judas. Judas fue ese discípulo elegido, amado, escogido por Jesús, que expulsó demonios, lo vemos en el Evangelio, que repartió los panes a miles de personas, que fue también el autor de ese gran milagro, que vio a Jesús, que compartió con él muchos milagros, que incluso expulsó demonios. Y al final, esa gracia, ese don de haber sido discípulo, escogido, elegido y de haber tenido un carisma de los primeros, imagínense, del poder que tenían los primeros discípulos de Jesús, pues no fue capaz de cumplir la voluntad de Dios. No fue capaz de entender lo que Jesús le pedía. No sabemos dónde está Judas, ¿verdad? Pero que no nos vaya a pasar lo mismo. Que no nos vaya a pasar que estamos cerca de Jesús, que escuchamos su palabra, que vemos sus milagros, que incluso nosotros también hacemos una especie de milagros, que incluso nosotros también tenemos unos dones, unos carismas y que estamos envueltos en esa realidad, por así decirlo, pero que puede ser que no cumplamos la voluntad de Dios, que no estemos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos en nuestro corazón. Atentos, atento yo primero, yo como sacerdote el primero, porque he recibido una gran gracia. Y todos los sacerdotes que me escuchan, pues tenemos que ser bien conscientes de eso. Hemos recibido una gracia, un don, un carisma. Hemos sido elegidos para poder bajar a Cristo en nuestras manos, para poder confesar los pecados, para poder ser administradores de los sacramentos, para poder predicar la palabra de manera muy especial. Tenemos un don, tenemos un carisma y yo soy el primero que lo reconozco. Pero si yo como sacerdote no cumplo la voluntad de Dios, si yo como sacerdote no llevo a cabo aquello que Jesús me pide en mi corazón, por muy sacerdote que sea, me puedo condenar. Ya desde aquí puedo vivir triste, puedo vivir vacío, puedo vivir estéril mi sacerdocio. Y también en la vida eterna. Qué terrible, qué tremendo. Así que, pues hoy la invitación, primero me la hago a mí mismo, obviamente, pero a todos los que me escuchan a que nos echemos un clavado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Jesús me pide hoy, en mi realidad concreta de hoy? Como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hija, como estudiante, como trabajador, profesionista, hermano, hermana, la responsabilidad que tengas, la vida que hoy tengas con tu contexto actual, ¿qué tiene que ver con Dios y qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en tu corazón? ¿Cómo puedes verdaderamente amarle a Él y vivir en esa sintonía de corazones en donde tú estás totalmente alineado a lo que el corazón de Jesús te está pidiendo, está esperando de ti? Seguramente lo primero es que te dejes amar por Él y en segundo lugar, que al recibir ese amor lo puedas dar a los demás como Él te pide que lo hagas. Ese es el construir sobre roca. Ese es el edificar una casa fuerte,
Así que ya sabes, no seas mocha, no seas mocho. Los mochos son esas personas religiosas de muchas cosas externas y de mucha misa y de mucha rezadera y de mucho, según ellos, cumplir con las normas establecidas, litúrgicas, etcétera, pero que al final, pues te das cuenta que hay esa hipocresía, ¿no? Que hay esa doble vida, que hay esa doble moral, que no son capaces de darse a los demás, que no son capaces de cumplir la voluntad de Dios. Qué daño nos hacen esas personas mochas y qué daño le hacen a la iglesia y qué daño le hacen al corazón de Cristo y al reino de Cristo. Entonces, no seamos mochos, por favor. Bueno, pues aquí les dejo estas reflexiones, ojalá que les sirvan. Acuérdense que si este podcast les sirve, lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos. Y se trata simplemente de, pues eso, esparcir el Evangelio también a través de estas realidades, de estas plataformas, por la que sea que la estés escuchando. Yo soy el Padre Gabriel María Abascal, me puedes seguir en mis redes sociales como Padre Abascal, en Instagram como pgabascal en X. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.